Hola, hola a todos. Soy Rodrigo de Noriega, yo soy el editor general de Cool Hunter MX. Y bueno, un poco a propósito de la fecha, mañana conmemoramos el Día del Maestro, entonces queremos platicar sobre los retos de la educación creativa en México. Y pues para esto tenemos a tres invitados. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tenemos a Mónica Mendoza, la directora de Textil y Moda, la licenciatura de Moda en Centro, además de los posgrados y las maestrías de moda en la universidad. Tenemos a Moisés Hernández, el director del Departamento de Diseño en el TEC de la Ciudad de México, el área metropolitana. Y tenemos a Nacho Cadena, director de Cadena y Asociados Concept Design. Me ha tocado esta parte de que a raíz del confinamiento, pues todo se digitalizó de golpe, ¿no? Específicamente la educación, pues todos los niveles educativos están digitalizados ahorita. Y si ya bien era un proceso que venía sucediendo, que pues muchos posgrados, cursos específicos se dan en línea, esta transición pues o esta contingencia hizo que sucediera, ¿no? ¿Cómo creen que el diseño industrial, gráfico y moda se pueda adaptar a estas nuevas modalidades? Yo creo que es un tema bien interesante. Antes de irme a estudiar a Suiza, pues hice mi licenciatura en el TEC también y también hice la prepa en el TEC, ¿no? Entonces, yo creo que como universidad, como escuela, si alguien estaba listo para este tipo de contingencias era el TEC, ¿no? O sea, yo mandaba mi tarea por internet desde la prepa, ¿no? O sea, ahí esta relación con la tecnología y con el tema de comunicación a distancia que está intrínseco, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno se enfrenta a estas situaciones, pues te das cuenta, y sobre todo en nuestras profesiones, que está bien difícil, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden reemplazar. Y yo creo que aunque todos estamos haciendo un gran esfuerzo, vale la pena preguntarse y darle la verdadera importancia, ¿no? A ciertas habilidades, ciertas competencias que no pueden ser reemplazables a distancia. Y es súper interesante, ¿no? Y sobre todo, digo, en este proyecto que llevamos, ¿no? En la carrera de diseño industrial, donde si bien antes se pecaba un poquito de hacer muchos renders o mucha visualización tridimensional, nosotros estamos enfocando la carrera a hacerlo todo muy tangible, ¿no? O sea, las entregas finales, ahora no ves un solo render, sino que ves puros prototipos. Y ahora con el confinamiento, pues todo cambió, ¿no? O sea, de la noche a la mañana todo cambió. Entonces, sí creo que una profesión como el diseño industrial no hay manera de enseñarla en su totalidad a distancia. Sin embargo, hemos aprendido un montón de cosas bien valiosas que si no nos hubieran orillado a esta situación no hubiéramos podido pues aprender, desarrollar, sufrir. Pues la verdad es que me gustaría sonar un poquitito más poética, pero la realidad es que no hay mejor inspiración que la prisa. O sea, al final cuando te ves orillado a una situación de este tipo, pues creo que el mejor trabajo que puedes hacer es tomar las decisiones que consideras que sean pertinentes, que sean asertivas tras hacer un poco de análisis, pero la verdad es que no tienes mucho tiempo de planear. Y creo que en ese sentido, digo, hablo del caso nuestro, la flexibilidad sí es un tema clave. O sea, creo que hicimos trabajo de organización, pero también pusimos muchísima confianza en las capacidades, habilidades y talentos, incluso escondidos, de los profesores para aterrizar todos estos cursos a las soluciones más creativas y más viables que nos presentaba el momento. O sea, en el caso de Centro, y puedo hablar particularmente de las áreas que yo llevo, quizás migramos 95% de cursos a online en una semana. Entonces, la verdad es que, o sea, más allá de lo que pudiéramos considerar un obstáculo o algo así, la verdad es que yo también creo que he estado sumamente sorprendida y súper agradecida también de los esfuerzos de todo el mundo de sumarse pues al trabajo colectivo, y creo que también es una de las enseñanzas de esta situación. Ahora, por otro lado, creo que esto nos da como una pequeña probadita de lo que pensábamos que iba a ser el futuro, y la verdad es que no nos gustó tanto. Entonces, creo que, digo, nadie tiene respuestas finales en este momento, pero quizás un modelo híbrido sea una respuesta
un poquito más realista a lo que pudiera ser una mezcla entre formación en línea, pero efectivamente, como comenta Moy, pues el componente de lo tangible, de lo material, es algo que no puedes echar de lado. O sea, en estas disciplinas estamos sumamente ligados al objeto, y al final es desde cosas tan prácticas como el espacio, las herramientas, las tecnologías de las que dependes, hasta te diría incluso lo que implica la convivencia en un entorno educativo. Entendiendo, digamos, esta era COVID en la que estamos viviendo y en este confinamiento, creo que la llegada, digamos, de un evento disruptivo, pues obviamente toca como fibras súper sensibles de nuestro ser, ¿no? Entonces, esta nos hace reconocer la pérdida de muchísimas cosas, ¿no? Y es normal que nos hizo entrar en un modo de pánico a todos de alguna forma, ¿no? Entonces, es esta etapa de crisis que nos ha tocado vivir, que estamos viviendo. Entonces, detona como una cadena de emociones que como individuos y como organizaciones nos pone y nos atrapa en un círculo que de alguna manera lo gobierna el instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, creo que entramos como en ese modo de supervivencia y empezamos a reaccionar ante eso sin realmente entrar en un modo ¿por qué no entramos en un modo de pausa? Como nunca en la historia sucede un evento como este, que es traumante de alguna forma, porque nunca en la historia el mundo se había puesto en pausa como tal. Ver ciudades o las metrópolis detenidas en el tiempo, sin movimiento, es un hecho muy traumante y que vamos a vivir con estas consecuencias en los próximos años venideros, ¿no? Entonces, la clave creo que está pasar del espíritu de supervivencia a un espíritu realmente de reconocer nuestra posición en donde estamos para poder envisionar el nuevo normal. Es decir, no podemos esperar a que llegue el nuevo normal y nos diga que vamos a vivir atrás de burbujas, porque la realidad es que no debería ser así. Entendiendo lo que acaba de decir Mónica, coincido completamente en que el mundo más que nada se va a mover a esta hibridización, pero seguimos siendo seres de carne y hueso, y nos mueven las emociones, y nos mueven los aromas, y nos mueve el tacto, y somos seres humanos que somos seres sociales, y estamos buscando conectarnos con otras personas, y las conexiones emocionales, al mismo tiempo que las conexiones intelectuales, se dan en distintos foros, y uno de los foros es el mundo físico, porque somos entes físicos, después de todo. Por un lado tenemos como el diseño que está encauzado a lo material, ¿no? A que el estudiante de diseño pueda generar un objeto, una pieza, una prenda, un material gráfico, pero ahora creo que también la educación de diseño no se está enfocando tanto a lo objetual, sino a que a lo mejor el egresado de diseño industrial desarrolla un sistema o desarrolla una experiencia o desarrolla algo que no desemboca necesariamente en un objeto, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles justo eso. ¿Ustedes cómo han visto ese cambio en la educación de diseño que está integrando otras disciplinas para no necesariamente generar estos egresados que hacen un objeto, ¿no? Y yo creo que está bien. Yo creo que, aunque yo tengo este background de diseño de producto, ¿no? Está bien dar estas opciones, ¿no? Y que el diseñador tenga la capacidad de resolver problemas. Al final es eso, es resolver problemas y lo único que cambia un poco es el lienzo donde aplicas esa solución. Nosotros al menos lo que hemos intentado hacer es justo poderle ofrecer a los alumnos pues esa variedad de opciones que al final pues les van a permitir pues obtener trabajo, que es lo que muchos de ellos están buscando, ¿no? Y yo creo que está bien, es algo sano. Como ADN del TEC también está esta parte de emprendimiento que es súper importante. Entonces cuando juntas emprendimiento y diseño, pues hay mucho de dónde cortar, ¿no? Y muchas soluciones. El diseño se está empezando a entender de otras maneras, que quizás no es un fenómeno nuevo. O sea, también si hablamos del pasado remoto, las mismas personas hacían 3 millones de cosas. O sea, eras filósofo y eras pintor y eras matemático y eras todo lo que te puedas imaginar. Creo que quizás por el mundo en el que hemos vivido, el tema de las profesiones se ha visto hiper compartimentado.
O sea, donde tú tienes que aprender a hacer algo y tienes que ser buenísimo en eso y tienes que ser el más experto y tienes que caminar verticalmente en una carrera que te lleva de punto a punto B o al punto que sea. Y yo creo que al final, pues el mundo también hoy se mueve de una manera distinta. O sea, tenemos relación con muchas otras cosas, incluso nuestra manera de pensar no es lineal tampoco hoy. Nuestra manera de pensar es como un buscador de Google, ¿me entiendes? O sea, pasas de una idea a otra que no tiene nada que ver con la anterior, y creo que eso en gran medida también está haciendo que las disciplinas creativas, pero también puedes hablar de artes, de ciencias, de lo que tú quieras, se están tocando mucho entre sí, incluso hay muchas líneas que se están borrando. O sea, desde una perspectiva personal, yo siempre creo que ser diseñador no tiene que ver meramente con el objeto, sino con una manera de ver el mundo. Yo siempre he discutido mucho, lo discutía mucho con el TEC también hace un par de años, donde es increíble que los graduados de arquitectura jamás tengan interacción con los ingenieros, con los abogados, con los cuales tienen que hacer contratos, con los diseñadores gráficos que seguramente van a estar interactuando con ellos en parte del proyecto. Si eso no se cruza desde el momento en que aprendes, por eso todo el mundo antes salía de las universidades y decía, el mundo real es completamente ajeno a lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces, esta manera de empezar a convivir con todas las disciplinas de alguna forma, pues es una manera nada más de acercarte a la realidad del mundo. Cualquier proyecto, así es como lo vives. Como diseñadores, a mí lo que menos me importa, y en mi práctica profesional es más fácil de entender la gente que trabaja conmigo, porque realmente somos una práctica real de multidisciplina, que quién sabe cuál va a ser el output de nuestro trabajo. Inclusive parte de lo que durante muchos años me costó mucho trabajo vender, y que me pregunten, ¿y tú qué vendes? Pues yo vendo ideas. Tienen que saber bordar antes de saber volar, ¿no? O sea, es lo mismo en diseño de producto. Y para mí tienen que saber primero hacer un banquito perfecto antes de planear estrategias que mejoren organizaciones o que mejoren sistemas, ¿no? O sea, porque al final el diseño, cualquiera de nuestras disciplinas, es un tema de saber pensar, ¿no? Y como dice Nacho, saber expresar, ¿no? Mediante diversos medios. Entonces, yo creo que es súper importante esta parte, y luego también me voy a desviar, pero creo que Nacho tiene razón con este tema de trabajar con distintas disciplinas. Creo que también el diseño ha crecido a partir de escuelas que han servido como base para el resto de las escuelas de diseño, ¿no? Y eso ha delimitado un poco la manera en la que asociamos algo con que es un diseño atractivo, o es un diseño exitoso de forma comercial, o es un buen diseño, ¿no? Pensando en mobiliario, pues a lo mejor el mobiliario se tiene que ver de cierta manera asociado a cánones europeos, ¿no? La moda igual, la gráfica, pues sí, también en cierta forma. ¿Cómo creen ustedes que digamos, prejuicio, por llamarlo de alguna manera, puede ser contrarrestado a partir de la educación y de la educación en México, ¿no? Yo creo que en el caso concreto de México, yo creo que al final ahora hay pros y contras de este tipo de cosas. O sea, por un lado, tampoco me resulta extraño que las personas graviten en torno a las cosas que les resultan no comunes y que no forman parte de su cotidianidad, ¿me entiendes? O sea, al final, como seres humanos, gravitamos hacia lo que encontramos que es diferente. Porque te podría decir que quizás es la misma atracción que tienen los europeos cuando vienen a México por la cultura del tianguis, los rotuleros, el caos. O sea, al final creo que es un comportamiento enteramente natural el sentirnos atraídos hacia lo que no nos resulta común. Y creo que en ese sentido se van gestando un montón de ideales respecto a lo que es correcto y no es correcto. Creo que por lo otro, quizás la otra cara de la conversación es si hablamos del diseño genérico, porque creo que eso sí es un riesgo quizás que se corre. O sea, cuando empiezan a existir ecosistemas donde todo lo que se crea se parece, y no nada más en las universidades, entre los mismos diseñadores. O sea, hay como líneas donde de repente se empieza a gestar un tipo de diseño que es repetitivo, pero yo creo que al mismo tiempo, incluso si tú tratas, vamos a decir, de copiar un sillón sueco,
de todas maneras, digo, a reserva de que lo copes igual, en realidad cuando tú piensas el diseño sueco como mexicano, pues en la praxis es tu interpretación de lo que tú crees que es el diseño sueco, porque ni siquiera perteneces a la cultura en cuestión, ni vives ese contexto, entonces empiezas a hacer como las reinterpretaciones de lo que tú asumes que es ese tipo de diseño. Lo mismo pasa con, hay mucha gente que le gusta inspirarse en las filosofías japonesas. Ya está claro que si tú no eres japonés te va a costar mucho trabajo entender de dónde vienen esas cosas, entonces tú haces alguna especie de invención que nace de ese lugar. Hablando de universidades, quizás hay como dos grupos grandes. Las universidades que son más referenciales, donde quizás te dicen la manera correcta de diseñar es esta, porque esto es lo que está bien, y quizás las universidades donde se hace más investigación, donde se hace más desarrollo y donde existen también más oportunidades de generar pues un trabajo propio, si así lo quieres ver. Y finalmente, digo, ya para no cansarlos, creo que también tiene que ver mucho con lo que nosotros asumimos que es el buen diseño. O sea, si tú piensas en México, muchos diseñadores de muchísimas disciplinas quieren ser marca de lujo. Pero porque es lo que nosotros entendemos, que es el referente del buen diseño, ¿me explico? Y entonces como que ahí se van desatando muchas conversaciones, pero también se abren muchas oportunidades quizás de todas esas cosas que están desatendidas en términos de educación y en términos de diseño. O sea, hay miles de grupos sociales que quizás no están considerados en las maneras en las que típicamente diseñamos. Y no estoy hablando nada más de temas socioeconómicos, o sea, hay una infinidad de grupos desatendidos que no son tu primera opción cuando piensas diseñar una colección de moda o cuando piensas en diseñar una sala o una mesa. Entonces creo que también hay muchísimas conversaciones que se pueden abrir en torno al diseño. Yo creo que lo más importante o lo más valioso que le podemos enseñar a un alumno es el resolver problemas, cómo resolverlos y el ser profesionales, ¿no? Más allá de hablar de estilos o de tendencias, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y justo pues poderles o tener la capacidad de mostrarles lo que está pasando en todo el mundo, no solo en Europa, que sí, estoy de acuerdo contigo, que a veces pues, se caen, ¿no? Y sobre todo en diseño industrial, ¿no? Lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo en Estados Unidos, pues es como lo que se tiene que seguir. Y no, la verdad es que hay que mostrarle todo, o sea, mostrarle un panorama amplio a los alumnos y que ellos decidan y también impulsarlos. A mí siempre me encanta cuando vemos a nuestros alumnos trabajando en una empresa en Estados Unidos, en Europa, porque yo creo que justo de eso se trata. Y si estudias en México, tienes la capacidad de poder hacer un trabajo en Europa y en Estados Unidos. Entonces yo creo que va más allá, ¿no? O sea, más allá de estilos, yo creo que se puede enseñar a los alumnos. Creo que también estamos en un punto de quiebre en el que hay que pensar qué va a pasar después con ese objeto, ¿no? Y el diseñador no se cuestiona lo suficiente, o el diseñador egresado no se está cuestionando lo suficiente cuánto va a tardar esa pieza en degradarse, ¿no? O qué se puede hacer con las partes, o justo como este tema de cómo regresar al ambiente de esa pieza, ¿no? Ustedes como docentes o en su experiencia tanto profesional como educativa, ¿qué lección o qué interés le ponen a esta área en sus alumnos? Y te puedo decir que el mayor porcentaje de las prendas y de los materiales que se usan en ese taller de vecinos son los residuos de los alumnos de licenciatura y de posgrado que se usan en los talleres. No estás hablando de basura, estás hablando... La verdad es que por mucho tiempo el diseño fue muy desperdiciado, o sea, te sobraban 5 metros de tela y iba a la basura, y es lo que industrialmente pasa, ¿me entiendes? Entonces, creo que desde cobrar conciencia en lo pequeño, o sea, decir esto realmente no era basura, va a servir para un fin que es inmediato, que es tangible, yo creo que hace a las personas muy conscientes del poder que tienen de decisión. Pero creo que al mismo tiempo hay una parte quizás mucho más compleja de la conversación, que es cómo el diseñador y su papel se inserta en un sistema más complejo. O sea, porque esto es como una pequeñitita parte de unas decisiones más sustentables o más responsables. Pero te repito lo de antes, ¿qué pasa a nivel industrial? ¿Qué pasa con las industrias en las que van a trabajar todos estos
estudiantes, o sea, hay más o menos 1000 conversaciones en esto, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa con la legislación? ¿Qué pasa con las regulaciones a las industrias? ¿Qué pasa con el desecho? O sea, y la conversación sigue y sigue y sigue. ¿Qué pasa con la calidad de los objetos que producimos? ¿Qué pasa con lo que estamos acostumbrados a pagar por lo que compramos? O sea, yo creo que tiene que ser una revolución en 1000 sentidos, pero también creo que en esa parte el rol de la escuela yo creo que sí debe de ser un poco activista, o sea, en el sentido de enseñar a las personas también a repensar los mismos sistemas a los que pertenecen, porque quizás un tema que a mí en lo personal me genera como mucho conflicto, y es que en la sociedad que vivimos hoy todas las responsabilidades están puestas a nivel de lo individual. O sea, tú tienes que ser un mejor consumidor, tú tienes que ser un mejor ciudadano, tú tienes que reciclar, pero luego si tú haces como un zoom out de eso y ves todas las problemáticas detrás, yo creo que también hay muchas responsabilidades colectivas en los gobiernos, en etcétera, etcétera. Obviamente empiezas por algo como la educación, pero yo creo que también es importante que como parte de la misma no enseñes nada más sobre el tema del material, sino todo lo que pasa alrededor de. Como diseñadores tenemos todo que decir al respecto, todo. Y podemos, si somos diseñadores y dejamos de ser diseñadores de objetos y decorativos y realmente nos insertamos en el mundo de la industria, de la producción, de donde se crea el diseño que se democratiza, que se lleva a la cotidianeidad y que se vive el día a día, es entonces cuando vamos a poder tener injerencia en los sistemas económicos y en los sistemas de legislación de las cosas. Entonces creo que es un tema gigantesco en el cual podríamos hablar mucho tiempo, pero coincido con los dos en el sentido de que como diseñadores ya no podemos ir a otro lugar, y los nuevos diseñadores pues les toca condiciones que ya son parte de su día a día y así entienden el mundo. En estos como 3 años que llevo dando la materia de fundamentos del diseño a los chicos del primer semestre, hago la típica pregunta del primer día, ¿no? De por qué estás aquí y qué quieres estudiar, o más bien a qué te quieres dedicar cuando termines la carrera. Y el perfil ha cambiado muchísimo. Al principio traían esta onda de, pues quiero abrir mi marca, quiero ser director creativo, quiero muy a nivel proyecto de una sola persona, ¿no? Y ahora traen todas estas preocupaciones de quiero enfocarme en hacer un proyecto de sustentabilidad, quiero hacer una línea a lo mejor que no esté casada hacia ningún género, ¿no? Son preocupaciones sociales, y preocupaciones sociales que, como dicen, se aprenden desde afuera, ¿no? Se aprenden de Facebook, de los videos en Instagram, de la gente con la que convives, ¿no? Las series de televisión, las películas, y entonces son preocupaciones latentes de el aspirante a diseñador, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Moisés. Gracias, Nacho. Gracias. Fue un placer muy grande.